honra, la gloria, Dios mío. Padre, que en esta mañana, Dios mío, no sea yo hablando, Padre, sino tú a través de mí, Padre. Úsame como un instrumento, Padre, agradable, Dios mío, para llevar el mensaje, Dios mío, que toque los corazones, Padre. Que esta palabra llegue a los corazones, Padre, vacíos, Dios mío. Que seas tú, mi Dios, poniendo palabra, Padre. Toma el dominio y el control, Dios mío, de esta mañana, Padre. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asientos. Disculpe que estoy un poquito nerviosa, lo que pasa es que no siempre uno está aquí en el altar. Vamos esta mañana a la palabra de Dios. Vamos a Mateo 22, 37, por favor. Cuando lo encuentren me dicen amén. Mateo 22, 37. Cuando lo tengan me dicen amén. 22, 37, sí. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es uno de los primeros mandamientos, si se puede leer más abajo. Jesús nos dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo por naturaleza, guardaremos los mandamientos. Ese es el primer mandamiento que Dios nos da, que amemos a nuestro Dios con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, que Él debe ser lo primero que nosotros debemos de tener. O sea, lo primero que debemos de pensar en la mañana, lo siempre, tenemos que pensarlo todo el tiempo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador, y Él nos da la vida, Él nos da la vida eterna para que nosotros lo amemos y lo adoremos. Amén. Nos dice que esto es mirar la ley de Dios de una manera positiva. Dios nos manda los mandamientos como ley en su palabra para que nosotros lo sigamos y nos perfeccionemos en Él cada día. Nosotros, la palabra dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Él nos puso la ley, así como tenemos leyes en lo terrenal, en lo secular, así tenemos leyes celestiales, que son los mandamientos. Amén. El Señor nos manda a que amemos a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Si nosotros tenemos hijos, bueno, yo no lo tengo, pero las personas que tienen hijos, primero tenemos que amar a Dios, luego a nuestros hijos. Si tenemos padres, primero amamos a Dios y luego a nuestros padres. Amén. O sea, primero tenemos que tener a Dios de todas las cosas. Si nosotros ponemos a Dios de principio, lo amamos, las cosas nos saldrán bien. Porque dice la palabra, ama a Dios y todas las cosas te vendrán por añadidura. Amén. ¿Cierto? Entonces, dice que debemos, en vez de preocuparnos por las cosas que no podemos hacer, tenemos que preocuparnos por las cosas que sí podemos hacer. Amén. O sea, nosotros no podemos estar preocupados por cosas que no sabemos, que no podemos hacer, que no podemos alcanzar a hacer. Sabemos que sí lo podemos hacer en Dios, porque para Dios nada es imposible, pero tenemos que preocuparnos por las cosas importantes, por las cosas que nosotros sí podemos hacer, que podemos manejar fácilmente. También nos dice que debemos demostrarle amor a los demás. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, no tenemos cariño propio, tenemos que amar a nuestro hermano, porque somos hermanos en Cristo. Nosotros no somos, no podemos estar en enemistad, no podemos estar en contienda. Tenemos que amarnos como nuestro propio ser. Si yo me amo y me quiero dar buenos lujos o etcétera, también tengo que hacerlo con mi hermano. Tengo que amarlo a él como yo me amo a mí. Tenemos que amar a las otras personas como que si fueran nuestros hijos. Tenemos que amar a las personas, tenemos que tener ese amor. Fíjese que si usted hace las cosas con amor y las cosas bien, las cosas le saldrá bien. Si usted hace, aunque sea un arroz blanco, si lo hace con amor, le va a salir bien. Amén. Dice que cuando cocinamos y hacemos las cosas y hacemos la comida con amor, ¿cierto que no sale bueno? Aunque esté malo, pero no sale bueno, ¿sí? Ya. Tenemos que siempre tenemos que demostrarle a nuestro prójimo que lo amamos. Si alguien se porta mal contigo, te ignora, tú vas y lo saludas, hola, ¿cómo estás?
cómo te va, y si alguien nos hiere, nosotros le pedimos perdón, porque dice que si nos da una cachetada, pongámosle la otra, ¿no? Entonces, si alguien nos hiere, o sea, nos hiere a nosotros nos sentimos como que, ay, nosotros debemos de pedirle perdón, porque Él se dará cuenta. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes, ¿no? Porque somos la sal en la tierra, somos la luz en medio de las tinieblas. Tenemos que marcar siempre la diferencia a cualquier lugar donde vamos. Si uno como cristiano va a un lugar, dice, no, que ella es diferente, yo quiero ser como ella, es la luz de Cristo que se refleja a nosotros. O sea, tenemos que reflejar siempre la luz de Dios delante de los demás. ¿De qué nos sirve si no hacemos las cosas con amor? Como ya le había dicho. No nos sirve nada. Dice en Corintios 13 que todos debemos de hacerlo con amor. ¿De qué nos vale hacer las cosas si no tenemos amor? Dios es amor. La palabra, o sea, toda la palabra, todo lo que es Dios es amor. ¿Cierto? Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a todo el mundo, sin importar qué, si no tiene familia, si tiene familia, si es rico, pobre, no importa el estado social, no importa las circunstancias, todos tenemos que hacer las cosas con amor y para Dios. Si nosotros no hacemos las cosas para Dios, no estamos haciendo nada. ¿De qué nos vale hacer las cosas bonitas si no lo estamos haciendo de corazón para Dios? ¿De qué nos vale hacer las cosas si no lo estamos haciendo con el propósito de Dios? Ay, no, que yo no voy para desfilar porque no me gusta tal persona, que no me cae bien. No es para ellos, es para Dios que lo estamos haciendo. O sea, no estamos haciendo las cosas para que el mundo vea, estamos haciendo para que Dios vea las ofrendas, lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no se ha puesto a pensar alguna vez qué hacemos, cómo así Dios nos creó, o qué hacemos en existencia? ¿No se han preguntado qué hacemos nosotros aquí? Pregúntense. Dios nos tiene cada uno con un propósito. Nosotros nacimos con un propósito. Todos nacimos con un propósito. No hay nada en la vida que no haya nacido para algo. ¿Cierto? Yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿yo qué hago acá? O ¿por qué nací? O sea, eso nos hacemos esas preguntas. Y le cuento que Dios ha tenido bastantes misericordias conmigo. Si yo les contara las cosas que me han pasado, y, o sea, de vida o muerte, no es que ay, que me cortó un dedo, no, son de vida o muerte que yo me he quedado sorprendida, sí. No, y no tanto eso, sino que cuando yo estaba en la barriga de mi mamá me contaba que ella se cayó de un tercer piso y yo estaba en la barriga de ella y yo pude haber muerto. O sea, estaba en un estado que pude haber muerto y mi mamá se golpeó y a mí no me pasó nada. O sea, tanto en la barriga. Y ahora con el terremoto estaba yo debajo de los escombros. Y como el Dios me sanó. O sea, Él tiene un propósito conmigo. Nadie nace sin un propósito. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos un llamado en Dios. Todos tenemos algo que hacer en Dios. O sea, todos estamos aquí. Todos somos un cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ser. Todos somos llamados y elegidos por Dios. Dios nos eligió. Dios te eligió a ti para que estés aquí esta mañana y cambie tu vida. O sea, que reconozcamos que Él es nuestro Dios todopoderoso. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Hay personas que buscan el sentido de la vida en cosas materiales, en carreras, en trabajos, en cosas seculares, en cosas que no valen la pena. Nosotros cuando nacemos, ¿cómo nacemos? Desnudos. Cuando morimos, ¿qué nos llevamos? Nada. Nosotros tenemos las cosas materiales para sobrevivir en la tierra. Tenemos que comer, así como tenemos la palabra, que es nuestro pan de cada día, nuestro espiritual. Tenemos que comer en la vida secular. Porque si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Si no comemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos morimos espiritualmente. Si nosotros, hay personas que buscan su manera de vivir en una carrera. Yo tengo que ser un médico, yo tengo que ser un ingeniero, tengo que ser un licenciado, porque si no, no soy nadie, porque si no, no me reconocen, porque si no, no soy quién. Tenemos que tener en cuenta que la carrera no es nada. Nosotros hacemos la carrera. Nosotros tenemos que siempre andar con la humildad. Amén. Si yo soy una doctora, supongamos, y hay alguien que yo no esté en mi lugar de trabajo, y hay alguien que necesita de una ayuda médica o algo que necesita de algo grave,
yo me quedo así, ay, no me van a pagar, yo no sé nada, yo no soy médico. O sea, no se haga el desentendido. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ayudar al hermano, porque ahí dice que ayudemos, amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos. A ti no te gusta, nosotros no debemos de hacer lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Si a mí no me gusta que me levanten a las 4 de la mañana, yo no puedo llamar a fulano a las 4 de la mañana. O sea, tenemos que ser hospitalarios, ser humanos, sí, comprensivos. También hay personas que porque no trabajan no se sienten contentos. Hay personas que porque no están en un trabajo están desesperados, que yo no soy nadie, que no me siento importante. Hay personas que no trabajan y que se sienten contentas. Le voy a poner el ejemplo de Mechito. Que ella decía que cuando ella trabajaba, ella no disfrutaba en su hogar, ella no disfrutaba el momento con sus hijos, y que cuando ella trabajaba no le rendía el dinero como debería de ser. Y ahorita que no trabaja, pasa con sus hijos, el Señor la bendice, pasa tiempo y puede hacer sus cachuelos, puede hacer sus cosas, pero está en Dios, está tranquila, está trabajando, o sea, en una forma más suave y gana tiempo con sus hijos. Hay personas que trabajan y se explotan trabajando las 24 horas del día y no disfrutan lo que tienen que disfrutar. Se pasan todo el 24 horas del día trabajando y no disfrutan los momentos pequeños de la vida. Si tienen hijos, disfrutan un momento, una comida, un almuerzo. Si tienen familiares, no disfrutan, solo pasan trabajando, y no es así. Nosotros también tenemos un límite. A veces nosotros ya nuestro cuerpo no nos da para hacer las cosas. A veces le pedimos a Dios, a mí me pasa cada rato, Señor, ayúdame por favor, y no yendo como una aquí para allá. Pero a veces tenemos que organizar nuestro tiempo. A veces si organizamos nuestro tiempo, el Señor nos va a multiplicar. Si primero ponemos a Dios en nuestro tiempo, el Señor va a rendir todas las 24 horas, porque no van a pasar las 24 horas. Si nosotros ponemos a Dios, le damos la hora que Él se merece y las cosas que Él se merece, el Señor nos va a multiplicar, nos va a bendecir. Amén. También tenemos que hay personas que le encuentran sentido a la vida en cosas materiales. Hay personas que si no tienen el carro último modelo que estamos en 2017, si no tienen el carro 2020 no se sienten nada. Si no tienen el Mercedes-Benz, el BMW, o sea, se sienten unas personas que no son importantes. Hay personas que tienen que tener las cosas materiales para poder ser ellos, que yo soy fulana de tal, que yo tengo que tener esto, y no es así. Tenemos que tener la humildad de Dios, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. ¿Dónde tenemos nuestra identidad? ¿Cómo nosotros nos identificamos? ¿Nos identificamos como hijos de Dios? ¿Nos identificamos como alguien que está cosechando su vino? ¿Cuántos estamos cosechando nuestro vino? Amén. Tenemos que cosechar nuestro vino, tenemos que ser alguien, o sea, tenemos que identificarnos en Dios, buscar nuestra identidad en Dios. ¿Cómo buscamos nuestra identidad en Dios? Con la palabra, con la oración, buscándole cada mañana. Tenemos que identificarnos en Dios, tenemos que buscar cuál es nuestra identidad en Dios. Amén. Amén. Nuestro propósito es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Nosotros tenemos que amar a Dios durante todas las cosas. Él es el que da la paz, el gozo, la felicidad eterna. Amén. Nosotros podemos estar en un cumpleaños, en una fiesta, dura 2 o 3 horas, estamos felices ahí. Luego de la fiesta, ¿qué estamos? Tenemos que, Dios es nuestra felicidad eterna, nuestra paz eterna. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos felicidad, no tenemos gozo, no tenemos paz. Los frutos del Espíritu, dice, por los frutos del Espíritu lo conoceréis. Tenemos que buscar nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios. Tenemos que buscar nuestra felicidad en Dios, en las cosas espirituales. Porque si no, no somos nadie. Nosotros no somos nadie. Yo no soy nadie. Pero con Dios sí tengo una identidad. Con Dios sí somos personas importantes. Hay personas que no se sienten identificadas, que dicen, yo no soy nadie. Se menosprecian a sí mismos. Yo no soy nadie, yo porque no tengo esto no soy nadie, yo porque no tengo lo otro no soy nadie, yo porque mi mamá no me quiere no soy nadie, porque mi hermano no me quiere porque mi mamá me abandonó. Dice la palabra que si tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te voy a abandonar, dice el Señor. Amén, amén.
O sea, si nosotros no tenemos padre, no tenemos hermano o alguien que nosotros amamos como alguien, o sea, hacia nosotros, Dios nos va a amar porque Él fue el primero, el único, el que sigue, el que fue y el que seguirá amándonos. Él sabe tu futuro, tu presente y tu pasado. Él sabe cómo te creó, por qué te creó y para qué. Él sabe el propósito. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar cómo descubrir ese propósito en Dios. Tenemos que preguntarle, porque si nosotros no nos preguntamos o no le decimos a Dios cuál es nuestro propósito, qué vamos a hacer en nuestra vida, Él no nos va a decir. Él sí nos muestra de muchas maneras que Él sí nos ama. Pero tenemos que seguir buscando de Dios, porque si no buscamos no vamos a encontrar. Dice la Biblia que si buscas encontrarás. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar nuestro propósito. Tenemos que buscar nuestra felicidad en Dios. No podemos buscar la felicidad en las cosas materiales porque no están. Están un momento, sí es verdad, en un momento, pero Dios nos da nuestra felicidad eterna. Tenemos que buscar nuestra identidad en Dios. Tenemos que ser fiel a Él, ¿verdad? Las cosas materiales nos van a satisfacer, pero por un momento. Dios es el que va a satisfacer todas las cosas, toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Él es el único que lo puede hacer. Si a nosotros dicen que si te falta un padre, eres huérfano de padre. Si te falta un hermano, eres huérfano de hermano. Si te falta una madre, huérfano de madre. Si te falta un hijo, no tiene nombre. Pero Dios es el que va a llenar ese vacío. Hay personas que están en el mundo, que tienen dinero para votar, para regalar, y no tienen la felicidad de Dios. Mas, sin embargo, las personas que son humildes, que no tienen tantos recursos como otras personas, tienen más felicidad, viven mejor. Tenemos que buscar esa felicidad en Dios. Nosotros no podemos llevarnos de cosas materiales que sí, que yo esto, no, tenemos que buscar el amor de Dios. Si buscamos el amor de Dios, Él nos va a recompensar. Amén. Si nosotros buscamos primero las cosas de Dios, Él nos va a recompensar. Amén. Hay veces que yo digo, Señor, yo quiero tal cosa. A veces lo pienso, ay, me gustaría tener algo así. Y en el momento que yo menos me lo espero, ahí está. Amén. Y siempre me ha pasado, yo lo puedo decir porque me ha pasado. Amén. Hay cosas que yo a veces las pienso y yo, Señor, yo quiero tal cosa. Pero después me olvido, no me preocupo por eso. Ahí está, cuando yo, ay, Señor, tú sí eres grande. Amén, amén. Hay cosas que el Señor nos bendice. Si nosotros, Él primero ve lo que nosotros pensamos. Si nosotros vamos a hacer una cosa con malas intenciones, no nos va a salir bien. Tenemos que hacer las cosas con intenciones que es para Dios. Amén. Si yo voy a dibujar una tarea, yo tengo que dibujarlo como que si fuese para Dios, como que si yo le estoy dibujando a Él, ahí no va a salir perfecto porque es para Dios. Amén. Nuestra vida tiene que rodar sobre Dios. Tenemos que hacer las cosas sobre Dios, porque Él es nuestra guía principal, es nuestra meta. Nuestra meta es nuestra vida. Todos tenemos que pensarlo sobre Dios. A veces nos preguntamos qué vamos a estudiar, para qué somos buenos, ¿verdad? O por qué estamos acá. Todas esas respuestas las tiene Dios. Todas las respuestas que nosotros buscamos en nuestra vida las tiene Dios. Si usted tiene una dificultad económica, tiene una dificultad familiar, tiene una dificultad con el vecino, tiene cualquier dificultad, pregúntele a Dios, dígale, Dios, dame la guía que yo necesito para hacer tal cosa. Si nosotros buscamos la guía de Dios, Él nos la va a dar. Amén. Si nosotros le decimos, Dios, necesito que me ayudes con tal cosa, por favor, dame la sabiduría. El Señor nos va a dar la sabiduría y nos va a agregar más cosas, más bendiciones a nuestra vida. Si nosotros no podemos pedir cosas materiales, Señor, yo quiero esto. A veces el Señor no nos concede las cosas porque a veces no sabemos pedir. A veces el Señor no nos concede las cosas porque no es el tiempo de que, puede que Él sí te lo dé, pero no es el tiempo en el tuyo, sino en el tiempo de Él. Para el tiempo del Señor puede ser ahora mismo y tú le puedes estar dañando el plan de Dios y Él te lo puede dar en 5 años. Si no cumples las cosas como Dios manda. Nosotros tenemos que ver qué quiere Dios de nosotros. Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que saber pedirle al Señor. Si el Señor lo hacemos de corazón, mira, Señor, yo necesito la sabiduría para tal examen, para tal cosa, Él lo va a hacer. Porque para Él no es imposible. O sea, todos tenemos que tener esa satisfacción y fe de que el Señor va a hacer algo con nuestras vidas. Amén, amén. Cuando nosotros le pedimos, tenemos que pedirlo con fe. Si nosotros no le pedimos con fe, nada va a ser. Porque Dios es fe.
dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le decimos a la montaña muerte y él lo va a mover. Tenemos que actuar espiritualmente, tenemos que buscar cuál es nuestra identidad. Amén. El Señor es el único que tiene todas las respuestas de nuestro corazón, todas las respuestas que buscamos, todas las respuestas que nosotros anhelamos. Si usted tiene 5 años, 10 años pidiéndole algo al Señor y usted piensa que el Señor no lo escucha, el Señor sí lo escucha. Lo que pasa es que no es el tiempo de Él. Por ejemplo, yo el año pasado cuando estaba en tercero, con esa cuestión del terremoto, el colegio lo demolieron y yo estaba en la mañana, yo nunca había estudiado de tarde. Y me cambiaron de tarde. Y yo lloraba, no me gustaba, y yo decía, ¿por qué? Como yo era una de las encargadas del presidente y eso, yo movía que para aquí, que para allá, o sea, haciéndolo con mis fuerzas. Y justamente a los cursos de mi materia, ¿cómo se diría? Como de mi especialidad, lo cambiaron a la tarde. Y nosotros hacíamos reuniones que no, que para acá, que no, y hasta que nos quedamos en la tarde. Lo que yo no sabía es que el Señor me estaba preparando, que ahora cuando yo entré a la universidad iba a estudiar de tarde. A veces el Señor no hace cosas que a nosotros no nos gustan, pero en realidad nos está preparando para cosas que vienen al futuro. Él a veces nos prepara con cosas que no nos gustan, que no nos duele, porque nosotros tenemos que moldearnos a como Él quiere. Tenemos que, Él nos transforma como el barro. Él nos desbarata y nos vuelve a hacer a su manera. Nos limpia como la lana. Entonces, yo lloraba y decía que yo no quiero estar de tarde, que eso es malo, que no me gusta, que si yo... Y me renegaba. Y lo que no sabía es que el Señor me estaba preparando para ir a la universidad de tarde. Ahorita yo cojo y recibo la clase de tarde y para mí se van así. O sea, no me doy cuenta. Ya estoy acostumbrada. Porque me estaba preparando. O sea, veámoslo de una manera espiritual. Me estaba preparando para ir de tarde. Que, o sea, ahorita se me va a hacer más fácil. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a construir una casa. ¿Cómo vamos a hacer las edificaciones? ¿Cómo vamos a hacer el plano? Si no tenemos una preparación antigua, una preparación antes de. ¿Cómo vamos a ser arquitectos? Yo soy la arquitecta fulana de tal, si no tenemos la preparación. Primero tenemos que prepararnos la palabra. Tenemos que buscar la sabiduría en Él para que Él pueda hacer la obra. Tenemos que prepararnos, decir, Señor, yo necesito ayuda, buscar la palabra, Sí. Ahí está. El Señor te da la respuesta. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí en la palabra. Es lo que nosotros buscamos, es nuestro pan de cada día. Si nosotros no nos desayunamos en la mañana, no almorzamos, ¿qué tenemos? Hambre. Si no leemos la palabra, ¿qué tenemos? Hambre espiritual. Tenemos que buscar la palabra cada día. Tenemos que ver cuál es nuestra identidad. Tenemos que buscarla. ¿Cómo vamos a saber si no buscamos la palabra, no leemos? ¿Cómo vamos a saber nuestra identidad en Dios? Tenemos que buscar nuestra identidad en Dios. Tenemos que buscar el propósito de nuestra vida, de que por qué estamos acá. ¿Cuál es el propósito que Dios me tenga aquí? ¿Cuál es el propósito de que Dios lo tenga aquí esta mañana? ¿Cuál es el propósito? Buscarle, alabarle, entregar nuestro corazón. Amén. Póngase de pie. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos. Dios mío, ¿qué hacemos nosotros esta mañana aquí? ¿Qué buscamos aquí? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo me puedo preguntar eso. ¿De dónde yo vengo? Aquí. Muchas personas me preguntan, ¿tú qué buscas aquí? ¿Qué haces aquí? Sí. O sea, no hay un común de país en país para que yo esté acá. ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito, Dios lo sabe. Tal vez pueda que yo no lo sepa ahorita, pero Él sí sabrá. ¿Verdad? Y si yo le pregunto a Dios, dime cuál es el propósito, también me dirá. ¿Cuál es el propósito de muchos de nosotros, los hermanos venezolanos que estamos acá? ¿Cuál es el propósito? Desde Venezuela y llegar aquí a esta casa. Desde Esmeralda, desde Quito, desde cualquier lugar de Ecuador y llegamos aquí. De Colombia. Todos aquí en un país, en una iglesia internacional. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros aquí. Tenemos que buscar ver la ley de Dios de una manera positiva. Buscar el lado bueno, nunca buscar el lado malo. A veces nosotros le buscamos el lado malo a las cosas. Tenemos siempre que ver el lado positivo. Buscar la respuesta en Dios para que Él nos pueda dar. ¿Cierto? Cierra sus ojos y pregúntese, medite, Dios mío, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Cuál es nuestro propósito en nuestra vida? ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? Henos aquí, Señor.
Henos aquí, Padre, alabándote y glorificando tu nombre, Dios mío, dándote las gracias y la honra. Te agradecemos, Señor, por cada palabra en este día, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, cumpliendo el propósito de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Jehová. Te pedimos, Padre, que seas tú poniendo respuesta a nuestro corazón. Háblanos. Abremos los oídos en esta mañana, Padre. Abremos nuestros oídos espirituales, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablándonos, Padre. Diciéndonos, Señor, que seas tú, Padre. Diciendo, Padre, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta mañana, Padre? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, Dios mío? Padre, tú sabes nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente, Dios mío. Tú sabes qué pasó, qué está pasando y qué pasará, Dios mío, con nosotros. Padre, si tú has permitido que por tu misericordia nosotros estemos aquí esta mañana, Padre, que seas tú hablándonos, Padre, y diciéndonos, mi Dios, cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Qué quieres tú de nosotros, Señor? Te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta mañana, cuál sea el propósito de nuestras vidas, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, que si hay alguien que no te ha recibido como tu Señor y tu Salvador, para que te ame en espíritu y en verdad, que seas tú tocando su corazón, Padre, para que él esta mañana entienda que tú y que sin ti no hay nada, que sin ti no hay nada y que sin ti no podemos hacer nada. Nosotros no somos nadie si no es contigo, Señor. Nosotros sin ti somos tan inciertos, no sabemos, Padre, pero si te tenemos como propósito, Señor, tú sabrás qué harás con nuestras vidas. Amén. Hermano, yo te invito en esta mañana que si tú no has aceptado a Dios como tu Señor y como tu Salvador, y tú lo quieres amar, para tú ver toda la gloria que Él va a hacer en tu vida y toda la bondad, yo te pido que por favor levantes tu mano o pasa aquí adelante, para que lo puedas recibir como tu Señor y tu Salvador. Esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Amén. Esa es la mejor decisión. No hay otra decisión mejor que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, para que Él tome las riendas de tu vida, para que Él tome el camino que tú debes andar, darte las reglas y los mandamientos que tú debes caminar, para que tú puedas tener una vida larga y eterna, porque esa es la mejor decisión que puedes tomar en esta mañana. Hermano, te invito que si no has tomado esta decisión tan importante, que Dios medite en tu corazón y que tú puedas tomar esa decisión para que el Señor tome el control de tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, te damos la gracia, la honra, la gloria y el poder, porque tú eres el único que podemos alabar, tú eres el único que merece la honra y el poder, al que está sentado en ese trono, Padre, al que vive por siempre y siempre, que tú tengas la gloria, Señor, la honra y el poder, Padre amado. Te damos las gracias, Dios mío, en esta mañana. Nos despedimos, Padre, con esta oración, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gracia, la honra y el poder. Que seas tú tocando cada uno de los corazones, Señor, en esta mañana. Y que seas tú llenándolo de vida y poder, Padre. Que salgamos renovados, Dios mío, de esta mañana. Salgamos renovados con una nueva identidad en ti. Que busquemos ese propósito en ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Versículo de la ofrenda. Es versículo de la ofrenda. Hola, buenos días, hermanos. En esa misma unción vamos a tener el tiempo de las ofrendas y vamos a leer Salmo 96:8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Bueno, la parte clave de este versículo, y si tienen su Biblia, por favor subrayenlo, es la parte donde dice honra debida a su nombre. Honra debida es lo que le pertenece, lo que por derecho le pertenece a Dios,
lo que le tenemos que dar a Dios. Dios en ningún momento nos obliga a nosotros a nada en la vida, o sea, no tenemos que darle nada. Sí que le demos la vida, pero Él no nos obliga, nos da libre albedrío y la Biblia lo dice. Hay una palabra que Lidian dio en la iglesia cuando estaba en la Flavio, que siempre se me quedó marcada, que decía, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, tú puedes hacer todo lo que esté a tu alcance, pero de ti depende si te conviene hacerlo o no te conviene hacerlo. El Señor nos hace libre, pero también nos da las reglas como los mandamientos que estaba leyendo Kerobe, y donde nos da para guiarnos qué tenemos y no qué tenemos que hacer. Y una de estas cosas también es la ofrenda. El Señor es tan grande y maravilloso que Él nos bendice, así sea que nosotros ofrendemos o no ofrendemos, gracias a Él comemos. Y de usted depende, la Biblia dice que lo pruebe, y de usted depende si quiere ser bendecido o no quiere ser bendecido, pero el Señor siempre lo va a seguir bendiciendo, y Él seguirá añadiendo a esa bendición, más con la ofrenda. Oremos. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que hemos tenido, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por los que no pudieron venir y por los que quisieron venir, Padre, y no pudieron. Gracias, Señor, sigue bendiciendo tu casa, Padre, a cada uno de los que van llegando, Padre. Sigue bendiciendo, Señor, y trayendo a cada más persona. Bendice la casa de Daniel, Señor, que esta mañana, Padre, que seas tú bendiciendo al hermano Víctor, Padre. Que seas tú bendiciendo a cada uno de los líderes, Señor, de la cabeza, la pastora Miriam Hamilton, la pastora Carmita, Padre. Vaya bendiciendo a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Guárdanos, protégenos donde quiera que vayamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, yo me encargo. Buenos días. Es hora de el día miércoles, a los que tengan un número en la rifa, por favor entregar el dinero. Hoy se les entregarán 3 números a cada uno para que lo vean. Ustedes mismos si pueden pagarlos, por favor. El día 3 de diciembre será la rifa. Ajá. El viernes, el curso de costura a las 3. El sábado
7 oración y a las 4 la reunión de jóvenes. Pues, estamos haciendo ahora una venta de ganastos los sábados de ahora en adelante para una recolecta para la iglesia. Entonces todo el que tenga una pertenencia que no utilice, que esté en buen estado, por favor donar. Se estarán vendiendo almuerzo ahorita, por favor, es una colaboración para la iglesia. El que quiera comprar, al salir, hable con las encargadas de la cocina. Buenos días. Nos colocamos de pie para hacer la oración final. Bueno, Señor, te quiero dar gracias por esta hermosa mañana que nos permitiste compartir a todos juntos, Señor. Sé tú en cada uno de nosotros y gracias por permitir que hoy los jóvenes pongamos un poquito de granito para que este día se pudiera dar tal cual como lo queríamos, Señor. Gracias por cada una de las personas que se encuentran hoy aquí, Señor. Bendícelas y llévalas a su casa en paz y en bendición, Señor. Te damos gracias, Señor. Y a veces pensamos que las cosas no se dan y sí se dan conforme tu voluntad y como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Permite que cada una de las personas que hoy quisieron estar aquí se hayan llevado un aprendizaje bonito de cada una de las cosas que nosotros con cariño y con amor a Dios lo hicimos para ellos, Señor. Te quiero agradecer y te quiero pedir por las personas que hoy no pudieron estar aquí, Señor, que seas tú obrando en ellas y que el próximo miércoles y el próximo domingo, Señor, estén aquí conforme tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, y simplemente gracias por cada una de las cosas, Señor. Amén.